Paz y bien a todos ustedes eh, interesados en abordar la divina palabra desde ese método eclesial de leer, meditar, reflexionar, orar y practicar la divina palabra. Para este sexto domingo de Pascua, invoquemos el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos decir, lo que debemos pensar, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. La divina palabra es un enorme regalo para la humanidad. Es el gran recurso para luchar contra las tentaciones. Apreciemos los, que fue el recorrido histórico que ha tenido el libro sagrado, primero con transmisión oral y segundo con soportes físicos, como estos que vemos referenciados en pantalla, y que nosotros, siguiente, disponemos de ediciones muy curadas, es decir, de bastante cuidado y atención, como estos ejemplares al frente, la que contiene el proceso de lección divina o método de lectura, meditación y práctica, la que tiene citas paralelas y notas excelentes que editó Blavack y Paulinas, la Sociedad, perdón, la Sociedad de San Pablo, la Biblia de Navarra, editada en España también con excelentes notas, la Biblia de la Iglesia en América por escrituristas latinoamericanos y la de John Strominger de baja circulación y de muy excelentes notas. Siguiente. Esos son los ejemplares que recordamos, aparte de que nosotros utilizamos, que es el de la Dita G. Esta Biblia relaciona el número de catecismo iluminados por la Divina Palabra. Es la que más utilizamos en este, pero no dejamos de usar las otras ediciones, lo que tienen de provechoso para todos ustedes, como también para nosotros. Siguiente. El catecismo recoge las enseñanzas de la Iglesia en cuatro ejes: mandamientos, sacramentos, credo y oración del Padre Nuestro. Siguiente. Siguiente. Este es el método que emplea la Iglesia en general. Y estos son los cuatro ejes del catecismo. Siguiente. Y aquí tenemos dos ediciones para estudiosos que se basan en la transcripción directa del hebreo y del griego koiné, en que se escribió el Antiguo y el Nuevo Testamento respectivamente. Siguiente. Eso para aquel que disponga de presupuesto e interés y profundidad en el de la Divina Palabra. La Biblia hebrea tiene tres ejes bíblicos que son la ley mosaica o Pentateuco, los profetas y los escritos. Siguiente. Jesús se dedicó especialmente a la enseñanza.
Jesús es la mismísima bendición de Dios, la gran bendición. Vamos a considerar las enseñanzas que en este sexto domingo de Pascua nos entrega Jesús. Bien, la Sagrada Biblia, la Sagrada Biblia enfoca, trata, versa, expresa todo sobre Jesús, que apareció en, en una condición humilde de un predicador nazareno, porque se crió allí, no porque nació allí, con unas enseñanzas que rebasaban el entendimiento del pueblo israelita y por lo tanto del mundo entero. Jesús es el gran incomprendido, pero también por muchos el gran comprendido. La salvación. Tomó la condición humana y redimió esa condición humana de pecado, adjuntando su condición divina, que tuvo oculta hasta su manifestación en el Calvario, en medio de la más grande humillación, el suplicio de la cruz. Siguiente. Jesús es el gran maestro. Por eso hay una frase en San Juan que dice, escrutar las escrituras. Ellas hablan de mí. Les recomendamos mucho que seguir el método que propone la Iglesia a todos sus miembros, que es leer, meditar, reflexionar, orar y practicar la palabra. Jesús revela al Padre y al Espíritu Santo, a quien envía para iluminar nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Mucho más con la ayuda de estos grandes doctores de la actualidad. Siguiente. La Biblia trata del plan divino de salvación, la historia de salvación, con el pueblo de la salvación que se escogió, que es Israel, y el pueblo nuestro, que somos todos nosotros, que es lo que pesan todos los estudios. En ese marco es que hay que entender el estudio de la Sagrada Escritura. Jesús se encarnó con su carne, redimió a la humanidad desde el pecado de Adán y Eva. Y en la cruz realizó ese plan de salvación. Siguiente. Donde hubo participación humana, masculina y femenina, también hubo en la redención humana, masculina y femenina. Siguiente. En esta ocasión vamos a considerar un texto del Antiguo Testamento, el Salmo 66, y tres textos del Nuevo Testamento, del libro de los Apóstoles, de la primera carta de San Pedro y el Evangelio de San Juan. ¿Qué es lo que la Iglesia propone para este sexto domingo de Pascua? Siguiente, siguiente.
Los hechos son las mismas actas que redactó San Lucas de la actividad inicial del apostolado de Pedro y demás apóstoles. Siguiente. También allí figura el apóstol no elegido directamente por Jesús con el grupo apostólico, pero sí también personalmente en el camino de Damasco, Pablo de Tarso, judío, fariseo, perseguidor en sus comienzos de la iglesia. Este texto de este domingo habla de la misión y conversiones en Samaria, un grupo separado de los judíos de Jerusalén. Dice que escuchaban con atención lo que decía Felipe, quien lo acompañaba a grandes signos en su predicación. Miren que aquí hay una actitud que hay que copiar de parte nuestra. Atendían la prédica de Felipe con atención y decían siguiente. Pero hay que destacar que esta multitud lo escuchaba con atención. A ver, pero también aquí está hablando de un mago, Simón el mago, que encantaba tanto con sus discursos como con sus acciones, pero sin el conocimiento del verdadero Dios. Por eso Simón se asombra de los signos que acompañaban la predicación de Felipe. Entonces le pide que le venda esa capacidad, ese don. Pedro lo corrige que no se podía comerciar con los dones gratis de Dios. Aquí hay una condena expresa que también existe en el Antiguo Testamento de la magia y cualquier otra forma de espiritismo o de práctica sobrenatural y supersticiosa porque está desenfocada de Dios, del Dios verdadero, del Dios revelado en Israel y en Jesucristo. Siguiente. Narra también el nombramiento de los diáconos. Estos 12 apóstoles tuvieron que separarse de las funciones de administración de bienes de la comunidad cristiana porque no era ese el mandato de Jesús. Ellos por eso lo expresaron diciendo que se dedicaban a la oración y a la enseñanza. ¿De qué? A las enseñanzas de Jesús, maestro, rabí, el que conocieron, el que los instruyó, el que hizo escuela con ellos. Entonces nombran a 7 diáconos, ayudantes que se van a encargar de las cosas administrativas propias del mundo, de las necesidades humanas en una comunidad, como era la creciente cristiandad. Siguiente. Cristo fue enviado por el Padre y Cristo envía a los apóstoles. Y los apóstoles cumplen la misión de predicar, de la enseñanza de los principios, doctrina de Jesús y de la oración. La oración es el gran medio de relacionarse con Dios. La oración es el que fertiliza toda predicación, la confirma. Siguiente. Gran papel tienen los apóstoles como piedras fundacionales de la iglesia. Este gráfico representa esa intención de comprar dones que superaban la magia que él conocía de Simón, pero los apóstoles lo reprenden, que eso no se podía vender. Y ellos a su vez enseñan con ese gesto que no se venden las cosas espirituales, no se comercia con ellas.
Siguiente. Como también hubo históricamente intención de vender dispensas espirituales de la otra vida en el tiempo de Lutero. En eso tuvo razón en reclamar, exigir no comercio con las cosas divinas. Aunque hoy haya muchos grupos protestantes que eh, persiguen fines lucrativos monetarios con la prédica evangélica. Nuestra esperanza está puesta en la venida del reino de Dios. Venga tu reino y tener expectativa cierta de ese reino que implica la vida eterna. En eso estriba la esperanza, virtud teologal que va adjunta a la fe y a la caridad. Siguiente. Nos dice el número 21-21. El 21-27 trata de una forma de superstición o de ateísmo que es el agnosticismo. Por algunos entendido, bueno, aquí en esta lámina se nos muestra, se nos diferencia en qué consiste un agnóstico de un ateo y de un teísta. Es una creencia en un Dios que tiene influencia en todo, pero no es un Dios personal. Siguiente. El agnóstico, pues, no es, es alguien que no niega ni afirma la existencia de Dios y se centra en el esfuerzo cognitivo de parte del ser humano. Siguiente. Y el ateo sí es el que la palabra lo expresa en griego, es sin Dios, no cree en Dios. Así que el agnosticismo, el esfuerzo basado en el conocimiento, la religión se inventaba en el conocimiento, mm, tiene varias formas. Cree que es imposible probar, incluso afirmar o negar la existencia de Dios. Siguiente. Ciertamente tiene un tinte arrogante y soberbio el agnosticismo. ¿Qué nos dice el número 1288 respecto de la acción del Espíritu Santo sobre el creyente? Lo siguiente, número 202, 1288, 1288, eh, destaca la importancia del sacramento de la confirmación, que se otorga el don del Espíritu Santo, que lleva la gracia del bautismo, la gracia recibida del bautismo, a su perfección, a su plenitud. En esto hace falta una catequesis más profunda, de manera que el catecúmeno, el bautizado, llegue a la plena comprensión y recepción de las gracias que se recibe en el bautismo, pero más con el de... pues, es que en la confirmación hay un bautismo en el Espíritu. Recuerden que el catecismo ya nos ha hablado del bautismo con agua penitencial, bautismo del Espíritu, recepción del Espíritu Santo, bautismo de sangre, eh, su inmersión en la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, por el martirio. Siguiente.
Este salmo de alabanza dice lo siguiente, el Salmo 66, en algunas versiones el 65. Acojamos esta parte que pide postrarse, adorar a Dios, la tierra entera, tocar en su honor con alabanzas, que pues Dios con su poder gobierna todo, sus ojos vigilan a los pueblos para que no se subleven los rebeldes y no triunfen. Aunque parezca, ustedes saben que Israel tuvo desobediencia, pecados graves, cayeron en las manos de sus enemigos, los esclavizaron, pero Dios los liberó. Dios respeta la libertad humana. Dios no es un titiritero que lo hace todo por nosotros, no. Deja en manos nuestras la decisión de optar por Él o no. Siguiente. Él es el verdadero Dios. El mundo avanza a pesar de la maldad que se ve, que Dios permite que el maligno tiente a la humanidad. ¿Se acuerdan de la solicitud que el demonio le hizo a Dios en el libro de Job? Y yo intentar probar a Job que no había cometido pecado, era un gran justo. Ahí está la enseñanza respecto de la presencia del mal en el mundo. Siguiente. Les recomendamos mucho referenciar las citas que se ponen al lado. Dios nos ama a pesar de la operancia del mal, a pesar de las dificultades tan enormes muchas veces, pero su misericordia no se aparta de nosotros. Miren estas dos citas, Isaías 54:10, Jeremías 31:3, respecto del amor de Dios expresado en Cristo Jesús, muerto, que cargó con todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Siguiente. 220 de Catecismo. El amor de Dios es eterno, como lo leemos en 54:8 de Isaías. Su amor no se apartará de nosotros, de nuestro lado. Siguiente. Pasemos a la primera carta de San Pedro, capítulo 3. Siguiente. El gran Pedro, el gran negador de Jesús, que se arrepintió y reparó. Dios es misericordioso. Nos enseña, estar dispuestos para dar explicación de nuestra fe a todo aquel que pida razón de ella. Por eso hay que estudiar un poco profundamente la Biblia y el catecismo. Básicamente, hay otros documentos, pero en nuestro quehacer diario y disponibilidad de tiempo y amor a Jesús, estos dos libros son indispensables siempre de utilizarlos. San Pedro menciona de sufrir haciendo el bien, puesto que si Dios permite un sufrimiento es porque va a obtener de él un bien. Ya hemos dicho en otros números del catecismo. Es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Siguiente. Y Jesús que se encarnó hizo ejemplo de esto contundente. Cristo murió por todos, una vez por todos. Cada misa renueva ese mismo sacrificio en el tiempo y en el lugar en que se celebra la misa. Jesús, al morir, cumpliendo las profecías y el plan de salvación y de redención, bajó a los infiernos
y fue reconocido por los espíritus rebeldes como su vencedor. Recuerden que el mal lo promueven los malos espíritus en cabeza de Lucifer, Satán o diablo. Pero él instiga no quiere decir que obliga a hacer el mal, no. El espíritu del mal, el maligno, instiga, sugiere, propone, engaña, seduce para hacer el mal, para oponerse a Dios y desobedecerle, y hacerse uno con el que es desobediente, el maligno. Esa desobediencia llevó en los tiempos de Noé a que la humanidad sufriera una gran purga o purificación. Y él menciona que en esa barca iban solo 8 personas. Parece que las cabezas de familia de conocidos y seguidores de Noé, el patriarca que fue central en este evento de la historia de la salvación, que se cuenta de fondo el gran diluvio. Siguiente. Símbolo también del bautismo y esa barca o arca también símbolo de la iglesia. Veamos qué nos dice el 122 respecto a la Sagrada Escritura, aquí referenciada únicamente el Antiguo Testamento. Siguiente. Y Jesucristo es el que media entre el Padre y nosotros. Él es toda la plenitud de la revelación. En Él todo se ha dicho, todo. A nosotros nos falta es estudiar, meditar, orar la palabra para entender y desentrañar lo que está oculto, pero está cifrado en el texto sagrado. Es que de hecho en la Biblia Jesucristo se va revelando en la medida que el alma se abra a Él. Por eso la relación de Dios con cada alma es sumamente particular, sumamente personal. No hay una relación con Cristo que sea igual a otra. Se dan medios en algunas cosas, pero la relación es estrictamente diferenciada una de otra. Siguiente. Cristo resucitó, estuvo entre los muertos, fue reconocido entre los muertos, entre los espíritus de los muertos, y su misterio abarcó el purgatorio, los habitantes del purgatorio, hasta los mismos habitantes del infierno, que fueron confirmados en su condena por el tipo de vida que vivieron respecto de Dios, alejados de Él u opuestos a Él. Y, y Cristo así llega a ser todo en todos. Siguiente. Veamos qué nos dice el número 632 al respecto, desde el catecismo. Si esto sucedió entre la muerte y la resurrección, fue a la morada de los muertos. Con su muerte ya cumplió el plan de Dios de rescate de aquellas almas que lo esperaban en la morada de los muertos, tanto en el limbo como en el infierno, como en el purgatorio. Siguiente.
Siguiente. Nuestra tarea, atesorar la palabra de Dios en el corazón. Donde está tu corazón, está tu tesoro. No lo está en Jesús. Por eso hay una palabra del Apocalipsis que vale, dos palabras del Apocalipsis que valen mucho para esta luz espiritual, que nos cita Salmo 119:11. Estoy a las puertas de tu corazón y llamo. El que me abra, entraré y cenaré con él. El que no me abra, se pierde las. Igualmente que hizo Jesús con los discípulos de Maús. Les explicó la escritura, la entendieron, su corazón ardió de amor y lo hicieron seguir, comieron con él y se les reveló con B pequeña a los dos discípulos al partir el pan en la Eucaristía. Tiene gran importancia participar de la misa, no solamente con las oraciones, sino con la ingesta de la palabra del mismo Jesús, la carne de Jesús, como le dice en el discurso de Juan capítulo 6. Siguiente. Es enorme esta palabra. Estoy a puertas del corazón y llamo. Y también aquella que dice de no ser tibio, no ser ni caliente ni frío, sino tibio. Dios nos libre de esa tibieza, que es bastante sutil y engañosa. Una religiosidad basada únicamente en lo externo, pero no del corazón. Con respecto a las otras religiones y otras posiciones ante el dato de la fe verdadera, revelada en el pueblo judío, plenamente confirmado en el cristianismo, eh, se reconoce que los musulmanes están muy cerca de nosotros porque reconocen a Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el último día. Siguiente. Este esfuerzo se llama ecumenismo, el acercamiento entre las diversas religiones. Veamos qué nos dice el número 845 de nuestro gran Maestro Jesús, palabra del Padre, a su grupo escogido, los apóstoles, en medio de las tormentas y vicisitudes de este mundo en todo orden. Siguiente. Número 845 del Catecismo nos dice que fuera de la iglesia no hay salvación, porque es que Jesús es el Salvador. Muy bien lo dice en otra parte, sin mí nada pueden hacer. Hay tantas posturas y corrientes contrarias a esto, que quieren negar que Jesús es el Salvador. Es que esto es decisivo y está en el núcleo del mensaje que ordenó Jesús a sus apóstoles, que dice, y de todo el mundo predicar el que crea se salvará, el que no crea no se salvará, se condenará. Es que la salvación solamente la brinda Jesús, el enviado del Padre, el Hijo de María, el Hijo adoptivo de José, es Jesús. Jesús significa salvación. Fuera de él no hay salvación. Este es el misterio de la fe nuestra. Este es el centro, es el núcleo. Se nos da su palabra y se nos da en su cuerpo y su sangre eucarísticos. Siguiente. Un número importante, entonces, este 845. ¿Qué nos dice 2068? Hubo concilios que afirmaron la divinidad de Jesús como el concilio de Trento, que se reunió para definir la respuesta de la Iglesia ante la
herejía y separación de Lutero y sus seguidores. Siguiente. Un concilio es una reunión de obispos que tratan temas cruciales de la Iglesia. Este concilio enseñó que los 10 mandamientos obligan a los cristianos y el hombre está obligado para justificarse, obligado a observarlo. Que todos los hombres consiguen la salvación por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos. Por la fe en el mensaje de la Iglesia. El bautismo como sacramento de adherencia o figuración o membresía de la Iglesia. El cumplimiento de los mandamientos. No basta la sola fe. Es necesario practicar las obras de misericordia corporal y espirituales que están entalladas en los mandamientos siguientes. Divididos estos así, a su vez en 3 a Dios y 7 al prójimo. Entremos al Evangelio de Juan, bastante teológico este Evangelio, que nos dice el buen Jesús que nos enseña. Siguiente. Miren la lapidaria frase, si practicamos los mandamientos, demostraremos que amamos a Dios. Si no practicamos los mandamientos, no lo amamos. Quien, y quien ama a Jesucristo cumpliendo los mandamientos, será amado no solamente por Él, sino por el Padre. Y Él se manifestará en lo que sea necesario, en lo que Él determine. Destacamos esas dos frases del Santo Evangelio de este sexto domingo de Pascua. Siguiente. Hay una buena cantidad de citas que esperamos ustedes me pasen por su cuenta. El número 687 del Catecismo nos habla del Espíritu Santo. Siguiente. Aquí tienen una lámina que abunda en la riqueza del Espíritu Santo. Siguiente. El Espíritu Santo habla por los profetas, nos hace oír la palabra del Padre y nos la explica. Algo que pusimos en la oración inicial de este curso que siempre ponemos, el Espíritu Santo guíe, ilumine, fortifique la débil fe nuestra en orden a conocer y amar a Jesús. Plenitud del Padre. Siguiente. Entramos a hacer una catequesis pictórica del gran Rafael. Jesús es bendición. Esos son los nombres que se le da a Dios, bendición. Eso es lo que se ha transmitido a través de las generaciones israelitas hasta nuestros días. Veamos qué nos enseña este pintor por medio de una catequesis pictórica, el gran Rafael. Siguiente. Sus sacrificios los obtiene el perdón de los pecados. Porque la mano es la que regala, brinda, ofrece, da, abraza, cultiva, ama. El rostro de Jesús no expresa agonía y tristeza,
sino más bien una melancolía meditativa. Seguramente tiene en cuenta la respuesta de personas que está expresada en el ateísmo, agnosticismo, el indiferentismo, la superstición, el dolor que le produce ser rechazado, porque más Dios no puede hacer, máxima entrega y sacrificio. Haberse sido entregado a la tortura y a la humillación más absoluta que solamente él podía soportar y ningún otro, bellamente expresado en la frase, ¿podéis beber del cáliz que yo he de beber? Siguiente. Con su mano izquierda, valiosa también, muestra la herida. Puede referirse a la incredulidad de Tomás. Tiene una posición central en todo el cuadro. Mire que las heridas, como también se muestra en el cuadro de Faustina Kowalska, eh, no dejan de estar presentes aún en Cristo resucitado. Fíjense cómo están unido la muerte, la tortura y la resurrección en las heridas de Jesús. Algo que también está expresado en la última imagen de Jesucristo en la película La Pasión de Mel Gibson. Cristo resucitado sale de la tumba eh, glorioso y con las heridas, traspasado, como lo dijo el profeta Zacarías. Siguiente. En el fondo hay unas colinas, imagen pacífica y serena, distinta de otros fondos de otros pintores que son de tono dramático. Siguiente. Nuestra Madre de los dolores de Jesús, sus dolores del alma y sus dolores por nosotros, sus hijos ingratos. Por eso a ella también hay que prestarle atención en sus apariciones porque, como en la esta de la Salet, que se muestra llorando, quebrada por el dolor de quienes, con sus pecados representados en esos instrumentos que cuelgan de ella, martirizaron y martirizan a su hijo. Siguiente. Hay otras devociones como la del Inmaculado Corazón de María y la del Sagrado Corazón de Jesús. Hay consagraciones que son formas que ayudan a rescatar, a atraer las almas y aprovechar la salvación que está consignada en la Sagrada Biblia del amor de Dios por nosotros. Siguiente. Vamos a bendigamos al Señor a tono con esta canción que invita a lo mismo. Bendecir y no maldecir. A dar lo que Dios nos ha dado. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzar vuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor,
nuestros ojos pensar solo en Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor. Veamos entonces qué nos dice el Padre Juan sobre el gran Atanasio, el gran guerrero, el gran titán, gladiador de la fe, en los tiempos de que la Iglesia cayó en gran parte en una herejía común. Escuchemos. El 2 de mayo se celebra a San Atanasio, padre y doctor de la Iglesia. Atanasio significa inmortal. Nació en Alejandría hacia el año 297, en donde fue obispo. En su tiempo, un hombre llamado Arrio afirmaba que Cristo no era Dios sino solamente hombre. Para que no hubiera confusión en este punto, en el año 325 todos los obispos celebraron el concilio de Nicea y declararon que Arrio no podía ser admitido como cristiano. Como consecuencia, Atanasio defendió con valentía la divinidad de Cristo, pero como algunos emperadores no aceptaban que Cristo fuera Dios, lo expulsaron de su territorio en 5 ocasiones, sumando 17 años. San Atanasio fue el obispo más famoso de su siglo. Murió en el año 373 a los 76 años de edad. El Padre José de Jesús. La oración tiene grandes refuerzos con las devociones que ha regalado a través de los siglos que el cielo de manos de Jesús y de María. Por eso esta devoción, incluso de los dos corazones, valora, exalta, eh, amplifica la gracia que se ha regalado desde el principio. Siguiente. Otra devoción hay una de reparación, del apostolado de reparación de Agustín de Sagrado Corazón, aquí en Colombia. Un libro muy valioso en términos espirituales para que nosotros desmenucemos, profundicemos en el misterio de gracia con una acción de parte nuestra atenta, estudiosa, receptiva y constante. Siguiente. Hay otras dos obras muy valiosas espiritualmente de conocer y practicar. Esas son las carátulas de los libros que tienen esas revelaciones, que son llamados urgentes a crecer en lo espiritual, en el provecho máximo que podemos tener de todas las gracias que se nos regalan a través de diversos medios, pero en especial estos de la iglesia, el evangelio, los sacramentos. Siguiente. Otra devoción que enriquece la oración y la unión con Dios es la devoción a la Santa Paz. Siguiente. Tiene un formato muy definido, su propia medalla. Fíjese lo que resalta. El rostro de Jesús, que está basado en el Salmo 27. Muéstranos, Señor, tu rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No apartaré el rostro, como de quien se tiene desagrado. Siguiente. Y el mensaje de Fátima y de Lourdes, penitencia, oración y penitencia. Siguiente. ¿Qué urgencia y qué valor tiene este llamado hoy más que nunca
más que cualquier año anterior o siglo precedente. Siguiente, por favor. Escuchemos la oración de invocación del segundo Pentecostés que tanto necesitamos a propósito del estado del mundo y la iglesia hoy. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto, ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Amén. Les agradecemos su clic en suscripción y en el like que apoye por parte de ustedes este esfuerzo eclesial y apostólico en favor de la salud de nuestras almas. Dios los bendiga.